Nuestra última presentación del día está a cargo de la directora general de Clark y Modet Perú, la doctora Claudia Fernandini. Ella nos va... Ups, se me perdió mi papel, perdón. Ella nos va a hablar de casos de éxito de vigilancia tecnológica, no en el Perú, sino en el extranjero. Tratamos de hacer un estudio acá con qué se había desarrollado en vigilancia tecnológica. No tuvimos mucho éxito encontrando casos peruanos, pero con la ayuda de Clark podemos darles una buena presentación de cómo se aplica vigilancia tecnológica para el éxito en las estrategias de las empresas. A continuación, recibamos a Claudia. Yo lo que creo, y no sé si lo pueda generalizar, pero mi impresión es que las empresas no lo aplican directamente. Veo remoto convencer a una empresa de montar un departamento de vigilancia tecnológica propio, pero sí encuentro que nos han encargado muchos informes, ¿no? Que les interesa mucho el tema y que en la práctica sí hay un interés y es muy fácil transmitir a la empresa para qué les sirve estas herramientas, este tipo de informes, y efectivamente lo utilizan, lo piden para la toma de decisiones. Entonces, a ver, ¿qué les puedo explicar? La vigilancia tecnológica se aplica en cualquier momento en realidad, pero en dos momentos clave, que nosotros los calificamos como el inicio de la investigación y el inicio de la innovación. En el momento del proyecto de I+D, cuando recién se está emprendiendo la creación, ahí es donde debería aplicarse las herramientas de inteligencia tecnológica, y luego cuando estamos ya iniciando la explotación, que es el inicio de la innovación, vamos a entrar al mercado, en ese momento necesitan nuevamente aplicar estas herramientas. Y como pueden ver, muy en la línea con lo que decía Omar, pues todo esto es para efectos de decidir, ¿no? No sé si pueden ver el puntero. ¿Para qué voy a buscar, filtrar, organizar y analizar toda esta información? Pues para tomar una decisión, ¿sí? La inteligencia tecnológica, ¿de qué puede servir en esta etapa de creación, cuando se está dando inicio a un nuevo proyecto, van a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio? Pues porque disminuye el riesgo de la planificación estratégica de la I+D+I. Les ayuda a anticipar y detectar oportunidades y amenazas. Les va a orientar mejor la estrategia de desarrollo tecnológico, apoya el proceso de investigación y facilita la detección de nuevas oportunidades de inversión. Muchas veces en esta etapa, la inteligencia tecnológica para lo que sirve es para darse cuenta que no es necesario emprender un nuevo proyecto de investigación porque ya está desarrollado por un tercero, por ejemplo. Entonces lo que haces es evitar investigación redundante y aprovechas mejor tus recursos. En lugar de investigar esto, pues lo voy a aplicar para una nueva aplicación, lo voy a reorientar, voy a escoger otro proyecto, en fin. Entonces muchas veces el resultado es que voy a tomar la decisión de no seguir adelante con este proyecto de I+D. Pero eso es una decisión válida, dada la información que resulte. Y en otros casos pues van a ser resultados muy alentadores y van a emprender, sí, ese proyecto de I+D. En la etapa de protección, la inteligencia tecnológica sirve para apoyar los estudios de patentabilidad. Nos ayuda a determinar el grado de novedad de un invento y además reducir el riesgo de infringir patentes de terceros. Y esto nosotros no nos damos cuenta del riesgo de infracción de patentes de terceros porque en el Perú no hay casi patentes. O sea, sí, hay muy pocas patentes de nacionales y hay muy pocas patentes de extranjeros también. En general en el Perú hay pocas patentes protegidas. Por lo tanto, las empresas se mueven hace años en un mercado donde casi no hay patentes, salvo para el sector farmacéutico. Entonces, en esas circunstancias es muy remoto que infrinja una patente de un tercero, pero cuando empiezas a exportar, la figura cambia. Y entonces te encuentras sí con una barrera de patentes. Y a ver, enfrente usted un juicio por infracción de patente en Estados Unidos. Todo el negocio de la exportación se perdió, ¿no es cierto? Porque un juicio así no les va a bajar de $1 millón, por lo menos. Entonces,
Esas son las cosas que hay que prever cuando uno está pensando en exportar. En esta etapa, la inteligencia tecnológica también es una guía para la estrategia de protección. Ha desarrollado usted un invento, lo va a proteger, es patentable. ¿Dónde lo va a patentar? ¿Cuáles son los mercados de interés? ¿Dónde están sus competidores? ¿Dónde hay desarrollos competidores suyos? ¿Dónde va a comercializar usted esta tecnología? Facilita una adecuada redacción de memorias. Acuérdense, gran parte del tema de patentes radica en la redacción, y también agiliza la contestación de oposiciones. Y en la etapa de explotación y defensa, la vigilancia y la inteligencia tecnológica orienta en la estrategia de comercialización. Le facilita también la detección de nuevas aplicaciones y la búsqueda de licenciatarios. ¿Se dan cuenta? Uno a veces piensa, ya obtuve mi patente y con eso pues estoy listo. Pues no es así, ahí recién empieza una etapa más, y en esa etapa, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar socios, voy a buscar licenciatarios, voy a tratar de valorizar mi tecnología y transferirla. Surgen nuevas aplicaciones. Con esa misma tecnología que se ha desarrollado, van a aparecer nuevas aplicaciones. Lo ideal sería que yo mismo sea el propietario de esas nuevas aplicaciones, que resulten de mi propia tecnología. Pero si yo no estoy atento a lo que me indica el informe de inteligencia, esas nuevas aplicaciones las va a desarrollar un tercero. ¿Sí? La valoración económica también es algo muy útil en esta etapa y también en las etapas anteriores, recogiendo un poco lo que se ha presentado en el anterior, en el panel. Pues si nosotros analizamos el tratamiento de la información, cuando estamos viendo algo actual, casi como una fotografía del momento, estamos hablando de lo que es vigilancia tecnológica, y es en ese contexto también que se hacen los análisis de libre operabilidad, los freedom to operate, ¿no? ¿A qué mercados puedo entrar con este producto? ¿Puedo exportarlo así, sin infringir patentes de terceros? La inteligencia nos lleva ya un poco más hacia el futuro, y lo que estamos haciendo ahí es analizar ciertas tendencias, ¿no? Y la prospectiva pues se va a mucho más largo plazo. La visión de Clarke es que la inteligencia tecnológica que nosotros proponemos se basa en una serie de fuentes de información, patentes, ponencias, tesis, internet, todo lo que mencionó Tere, y se añaden elementos de inteligencia competitiva, y también se añaden elementos de inteligencia económica, y entonces produce unos reportes de inteligencia tecnológica mucho más interesantes para una empresa especialmente, ¿no? Y las empresas vienen aplicando inteligencia competitiva, sí, inteligencia comercial también, y lo que les está faltando es este brazo de la inteligencia tecnológica que no lo tienen incorporado en su cultura. Y si lo incorporan, pues podría ser el complemento preciso, ¿no? para lograr un cambio importante. ¿Por qué se aplica la inteligencia industrial sistemática? Pues para anticipar, detectar los cambios, nuevas tecnologías, máquinas, mercados, competidores. Pero ¿qué empresa no busca eso? ¿No es cierto? Cualquier empresa está buscando adelantarse a los cambios que le van a impactar. Reducir los riesgos, detectar las amenazas. Todas las empresas estamos en eso. A progresar. ¿Cuáles son los desfases? Mi tecnología está quedando obsoleta. Si mis productos dentro de 5 años ya no van a tener la misma salida en el mercado, el consumidor me va a pedir otras cosas. ¿Y qué me va a pedir? Dentro de 10 años, ¿los supermercados van a ser igual? ¿Todos vamos a hacer nuestras compras igual? ¿Vamos a comprar los mismos productos? ¿Cuáles van a ser los cambios? Los autos van a cambiar, las ciudades van a cambiar. ¿Cómo me voy a posicionar yo como empresa peruana de cara a ese futuro que está muy cerca? ¿Cómo voy a hacer frente a eso? Y innovar está de moda, ¿no es cierto? Todo el mundo es innovador, todas las empresas son innovadoras, las universidades te anuncian que debes innovarte, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, ¿y cómo voy a innovar sin saber cuáles son las tendencias y cuál es la tecnología que se está desarrollando y quién la está desarrollando y dónde la está protegiendo? ¿Y cómo va a llegar eso al Perú? ¿O cómo voy a impactar yo en el extranjero? Y luego cooperar. Pues sí, no todo tiene que ser un desarrollo propio. Yo puedo incorporar los desarrollos de terceros, los puedo comprar, los puedo licenciar, puedo buscar socios, ¿no? Puedo buscar licenciatarios. Yo puedo simplemente desarrollar una tecnología y venderla, no necesito llevarla al mercado yo mismo. O tal vez sí, y tal vez lo lleve a algunos mercados y en otros necesito un socio, porque como una empresa mediana o pequeña, me va a ser muy difícil competir en un mercado global, ¿no es cierto? Voy a poder llegar de repente a algunos países de Latinoamérica, pero no al Asia, no voy a poder entrar al mercado americano, necesito un socio europeo. Y entonces eso lo puedo hacer aplicando estas herramientas. Les decía Tere que se utilizan muchas fuentes de información. Hemos visto en las anteriores presentaciones se utilizan diversas bases de datos. Una muy importante es las patentes. Y ahí tenemos un problema en el Perú, que es un desconocimiento absoluto del sistema de patentes. Desconocimiento y por lo tanto no lo usamos. Y las patentes lo que son es una fuente de información, además de una forma de proteger el conocimiento. Pero sobre todo en este concepto de inteligencia lo estamos utilizando como fuente de información. Y es una fuente fiable, tal vez la más fiable, de información tecnológica. Y fíjense ustedes, el 90% de las invenciones mundiales se pueden localizar en las bases de patentes. Si no se consultan las bases de patentes, está perdiendo usted 90% de la información tecnológica. Además, es una fuente muy temprana. La mayoría de los empresarios, cuando uno les pregunta ¿cómo se informa usted acerca de las tendencias, los nuevos productos, etcétera?, te van a responder que van a ferias. La patente se anticipa unos 2, 3 años a la feria, a los productos que ustedes van a ver en una feria, porque el expositor de la feria ha solicitado su patente antes de ir, ¿no es cierto? Entonces, y además no tiene que ir a la feria, tiene que leer un informe de inteligencia, tiene que leer los documentos de patentes, tiene que hacer una búsqueda en una base de datos gratuita. Oiga, en realidad es algo muy sencillo, ¿no? Y esta es una encuesta, fíjense, que hizo Indecopy sobre el sistema de patentes en el Perú. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente confunde patentes con derechos de autor o con marcas. Patentamos las marcas. Tenemos una confusión sobre lo que es la propiedad intelectual. Creemos que la patente es universal. Yo he solicitado mi patente y con eso estoy protegido a nivel mundial. Mentira, está protegido en Perú, nada más. Oiga, pero ¿cómo? Y si yo quiero exportar, pues mala suerte, porque su competidor en cualquier otro país puede copiar gratuitamente, eso que usted ha desarrollado. ¿Creen que tienen que presentar una muestra física? Tampoco es así. Y finalmente nunca han tenido una clase, una charla, una presentación sobre lo que es patentes. Entonces, ¿cómo pretendemos que dominen lo que es una patente? Y por lo tanto en el Perú tenemos una gran dependencia tecnológica. Nosotros tenemos pocos productos patentados y por lo tanto tenemos que importar tecnología o copiar tecnología. Copiamos lo que no debemos copiar, tenemos unos niveles de infracción de derechos de autor terribles, ¿no? El problema de piratería de software, etcétera. Pero es que eso no lo puede copiar, pero la información tecnológica que está contenida en las patentes y que no están protegidas en el Perú, eso sí lo puede copiar. Justamente el sistema de patentes lo que busca es que se difunda el conocimiento tecnológico. Entonces, un informe de inteligencia tecnológica me podría identificar qué tecnologías de libre uso puedo yo aplicar en el Perú para resolver los problemas técnicos que necesite resolver. Y aquí me dicen siempre, te has equivocado, has dejado una lámina en blanco, pero no es así. Lo que les quiero explicar acá es que la propiedad intelectual es un tipo de propiedad que recae sobre unos activos que son intangibles. Y como son intangibles, usualmente no los vemos. En una empresa lo que más vale es su conocimiento, su know-how.
Fíjense la cantidad de intangibles que hay en una empresa y no los tiene identificados, no los tiene protegidos. Los muebles los tiene todos inventariados, ¿no es cierto? Pero su conocimiento no. Y entonces, por lo tanto, tampoco está protegido. Y eso es lo más valioso que tenemos en nuestras empresas y se pierde muchas veces. Fíjense, el 71% de las solicitudes de patentes se concentran en Estados Unidos, China, Japón y Corea. Solamente con conocer, con manejar los buscadores de patentes de esos países, ya tenemos una base sustancial de la información tecnológica. Y eso también lleva a otras reflexiones. Es decir, el 71% se concentra ahí, pues ¿qué porcentaje se concentra en el Perú? Menos del 1%. Y eso significa que todo lo demás es de libre uso en el Perú. Fíjense, qué maravilla, ¿no? Si es que lo voy a aplicar localmente. A nivel global, los países están desarrollando estrategias de propiedad intelectual destinadas a ser los titulares de propiedad industrial y ya no depender de las licencias. Esa dependencia tecnológica es lo que tenemos que cambiar. Y en el Perú todavía no hay una estrategia de propiedad intelectual trazada. Y fíjense, en el proceso de creación de valor de la innovación, nosotros siempre planteamos una serie de preguntas para cada etapa y cuando vamos y lo presentamos en una empresa me dicen, a ver, empieza a preguntarme y si hay alguna cosa que yo te diga que no, pues me vas a convencer de la necesidad de reenfocar este tema. Entonces le decimos, bueno, cuando vas a empezar un proyecto de I+D, ¿tú sabes cuál es el potencial técnico del proyecto? Y si lo puedes o no patentar. Y generalmente no saben, porque generalmente es cuando ya están en la etapa de explotación que dicen, pero de repente se podría patentar. Y entonces uno va corriendo como ambulancia, ¿no? Oiga, es que ya lo voy a lanzar la próxima semana. Pero ¿cómo lo vas a lanzar la próxima semana si no has hecho un estudio de patentabilidad y lo tienes que mantener confidencial antes de solicitar la patente, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tu proyecto? ¿Lo sabes al iniciar el proyecto? No. ¿Lo sabes cuando lo vas a explotar? A veces no. Y entonces es muy difícil hacer una transferencia tecnológica sobre algo que no sabes cuánto vale. ¿Quiénes son mis competidores? ¿Qué están haciendo ellos a nivel técnico, ¿no? Y otras preguntas frecuentes. ¿El personal que intervino en este proyecto ha firmado contratos de cesión de derechos? ¿Tiene acuerdo de confidencialidad? Y muchas veces la respuesta es que no. ¿El proveedor que hizo el prototipo tenía acuerdo de confidencialidad? No. Y entonces los planos acaban en la competencia. ¿Cuándo debo protegerlo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Cuánto debo gastar en eso? ¿Qué potencial real tienen estos resultados? ¿Hacia qué mercados los puedo dirigir? ¿Quién podría estar interesado en mi tecnología? ¿Puedo negociar el acceso a tecnología de terceros? Fíjense, en este mundo globalizado en el que nos movemos, si ustedes ven las guerras estas de los smartphones, ¿no? y de los tablets y demás, si son todas licencias cruzadas. Y yo te doy una licencia de mi patente y tú me das una de la tuya, y si no tengo patente, pues lo único que tengo que hacer es pagar, ¿no es cierto? Pagar regalías y regalías y regalías, porque no tengo con qué negociar. Entonces, obviamente hay otras áreas en las que es menos litigioso, pero mis patentes me permiten negociar en otros términos en este mercado globalizado. ¿Qué están haciendo mis competidores? ¿Qué hacen mis colaboradores y proveedores? Y luego, ¿qué medidas legales puedo tomar y si es que me conviene o no tomarla? Y estas son preguntas básicas en todo el ciclo de la innovación. Entonces, por ejemplo, cuando estamos al inicio, estamos viendo el potencial técnico del proyecto, si es o no novedoso, les cuento, esto de la investigación redundante es un problema a nivel mundial. La Oficina de Patentes Europea lo ha estudiado y dice que son más o menos 300.000 solicitudes de patentes que se deniegan al año por falta de novedad. Falta de novedad, eso significa que hay otra patente igualita solicitada anteriormente. Y en el Perú, el 60% de las solicitudes de patente nacional son denegadas o abandonadas. Y tampoco es que tengamos muchas. Entonces, oiga,
hizo todo el trabajo de investigación, de desarrollo, redactó, presentó y le fue denegada la patente o la tuvo que abandonar porque no era viable el proyecto, porque ya existía el desarrollo, ¿no? Porque no tenía nivel inventivo, porque no tenía novedad. Eso es muy fácil de evitar con un estudio de vigilancia tecnológica, con un informe del estado del arte o con un informe de patentabilidad. Esto, pues me van a decir, ¡qué horror! ¿Me estás diciendo que copie? Sí, les estamos diciendo que hay que copiar la tecnología que es de libre uso, que la hay. Entonces, lo que hay que ver es cuáles son las patentes que nos interesan, qué información contienen y si está o no protegido en el Perú. Y luego podría aplicarlo en el Perú. Y esto se repite en muchos países de Latinoamérica, que tienen muy pocas patentes otorgadas. En algunos se van a encontrar con que es mayor. A nosotros nos llega constantemente consultas de clientes que han empezado a exportar a Brasil, a México, a Estados Unidos, a Europa, y lo primero que les ha llegado es una carta notarial. Señor, ¿está usted infringiendo mi patente? Y nuestro cliente me dice, pero oye, pero yo ese producto lo estoy vendiendo en el Perú hace 2 años. Ah, pero recién has empezado a exportar a Brasil. Sí. Y bueno, y es que resulta que en Brasil hace 5 años que hay una patente con la cual eso interfiere, ¿no? Son problemas que no vemos cuando nos movemos solamente en el mercado local. Esto es un ejemplo de una búsqueda del estado del arte. Y entonces, ¿qué es lo que buscaba esta empresa? Por ejemplo, una botella con un tipo de tapa, ¿no? Y buscaba comercializarlo a nivel de la Comunidad Europea y internacionalizarse. Y bueno, lo que se encontró es que habían 443 familias de patentes relacionadas con el tema, 8 más cercanas y una patente que totalmente invalidaba cualquier desarrollo que había hecho esta empresa. Esta empresa podía seguir comercializando donde estaba, porque no iba a infringir las patentes ajenas, pero si empezaba a exportar las iba a infringir. Si intentaba solicitar su patente fuera, se la iban a denegar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues gastó en un estudio, le costó 500 euros y se evitó más de 20.000 euros, ¿no?, de gasto inútil. Y lo que hizo fue reformular su estrategia. El boletín de la quinoa que se va a comentar mañana, ¿no? ¿Qué cosas interesantes nos muestra? Por ejemplo, que Francia lidera en innovaciones cosméticas, todo relacionado con la quinoa, ¿no? Japón en producción de proteínas recombinantes, Italia en alimentos para celíacos. Y bueno, algunas preguntas que salen de acá es, ¿con quiénes podríamos colaborar? ¿Por qué el Perú, uno de los principales productores de quinoa, no tiene investigación relacionada con la quinoa? No, las aplicaciones basadas en la quinoa no vienen del Perú. Y fíjense, esto ya no es del rubro de patentes, sino que está más bien aplicado a derechos de obtentor. Pero esta empresa dice que la diversidad genética, ¿no?, y el conocimiento ancestral de la quinoa pues debe mantenerse en Sudamérica, pero las nuevas variedades de quinoa son europeas, ¿no?, y esas son las que tienen trazabilidad y están desarrolladas en los Países Bajos. Entonces, miren ustedes, ¿cómo es posible que nosotros podamos simplemente ser productores, ¿no?, solamente productores de quinoa? Y tomando un poco el ejemplo de Tere, el del ácido maslínico, pues también el ácido maslínico se produce principalmente en España. Y uno pensaría, bueno, y entonces en España debería concentrarse el grueso de la investigación relacionada con el ácido maslínico. Y sin embargo no es así, porque quien lidera la investigación es la región asiática. No nos sintamos tan mal con la quinoa, pero fíjense ustedes cómo está cambiando el concepto. Ya no basta ser el principal productor. Lo que necesita uno es ver cuáles son las nuevas aplicaciones, hacia dónde va la tecnología y ser dueño de los recursos, ¿no?, genéticos ya no es suficiente.
Otra cosa que se analiza mucho es la clasificación internacional de patentes, que a nosotros nos permite entender cuáles son los campos de aplicación de una determinada tecnología. Fíjense, también hicimos un ejemplo de mayonesa, y acá una de las marcas que más suena, pues, ¿no?, es Hellmann's. Entonces Hellmann's es de Unilever. Unilever tiene 930 solicitudes de patente relacionadas con mayonesa, que es un producto que uno normalmente no asociaría con patentes, ¿no es cierto? Y luego esto de acá es un estudio sobre solicitudes de patentes relacionadas con con mayonesa a lo largo de los años. Y entonces de pronto ven un pico en el año 2014 y dicen, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Es impresionante. Pero ese desarrollo, por ejemplo, no es de Unilever, sino de una empresa rusa, que es la que ha presentado todas esas solicitudes. Entonces dice, bueno, ¿y quién será esta empresa? Y fíjense cómo el efecto acá es una barrera de ingreso al mercado, ¿no es cierto? Fíjense cómo protege su mercado a base de patentes, además del idioma y otras cosas, ¿no? O sea, pero va a ser muy difícil entrar con una mayonesa a ese mercado, ¿no? Y miren, un liderazgo así de lejos parece que hubiera despertado recién este año, porque son todas solicitudes de este año, muy extraño. Otras cosas interesantes acá, fíjense, en menor medida, pero por acá aparece L'Oréal. Digan, ¿qué hace L'Oréal con mayonesa? ¿No es cierto? Entonces, también es algo interesante que valdría la pena investigar. Y luego, miren, esta empresa también tiene yacón aromatizado. ¿Oiga? Y el yacón no es peruano, ¿no es cierto? Entonces, surgen muchas dudas. Esto simplemente lo hemos armado para la presentación, no es un estudio de inteligencia. Pero fíjense cómo sale información muy, muy interesante que puede llevar a la detección de muchas oportunidades y amenazas, ¿no? Algo que se utiliza mucho son los informes de valorización tecnológica. Uno desarrolla una tecnología y quiere saber cuánto vale, porque si no, no la puede negociar. Eso lo quería destacar por la importancia. Fíjense, en este caso nosotros trabajamos con un cliente que en el desarrollo de su tecnología, y él lo que logró fue el apoyo de Inditex, ¿no?, en este caso. Y la tecnología es para un sistema de seguridad marítima inteligente. Y nuevamente lo que señalaba Tere, y no hay sectores, Inditex no está especializado en seguridad marítima, ¿no es cierto? Sin embargo, le ha interesado tanto este proyecto que está dispuesto a invertir en él. Y también nos piden con frecuencia la evaluación de carteras de patentes y proyectos de I+D. Y esto es un ejemplo, ¿no?, de un proyecto para la Corporación Tecnológica de Andalucía. ¿Por qué? Porque se generan muchas veces un número elevado de solicitudes de patentes, pero no se llegan a comercializar, a monetarizar, le dicen, ¿no? Y entonces, bueno, hubo acá 160 patentes presentadas, se analizaron 131, de las cuales bajó a 42 que podían ser de interés, y luego se seleccionaron 20, y luego de estas, en fin, se generaron mesas de trabajo y demás, ¿no? Pero ahí la idea es, acá no interesa el volumen, sino la calidad y la posibilidad de la transferencia tecnológica, ¿no? Acá está mejor detallado, ¿no? 216 patentes y se evaluaron 165, dando lugar a la gestión de 39 patentes. Otros ejemplos, pues una empresa de climatización, ellos lo que manejaban eran líneas de investigación. Estaban planteando, ¿abrir nuevas líneas o no? ¿Qué hacemos? Nuevamente lo que decía Omar, ¿no?, el tema de decisión, la toma de decisiones. Y bueno, a partir de un estudio de inteligencia, deciden abandonar una línea, cambios en otras y una nueva oportunidad. Se detecta una nueva oportunidad y eso genera 2 nuevos proyectos de investigación, ¿no? Y bueno,
con las ideas no nos hacemos sabios, con las ideas nos hacemos sabios, pero no ricos, ¿no? Y nosotros estamos llenos de ideas y son buenas. Me parece que el peruano es muy creativo, ha sabido salir adelante de situaciones muy difíciles y está ahora en una etapa realmente de reencontrarse, ¿no? El empresario peruano con mucho interés en innovar, en desarrollar nuevos mercados, en crecer, y esto es una pieza clave para ello. También la situación de mercado en Perú está cambiando. Nosotros estamos acostumbrados a competir en un cierto contexto y esa competencia está cambiando. Están viniendo muchas empresas multinacionales que antes no estaban en el Perú y esas empresas vienen con un conocimiento, un manejo de estas herramientas. Y por lo tanto, dentro de unos años, este contexto de patentes y el manejo de las herramientas de inteligencia que les comentaba va a ser totalmente distinto. Y si eso las empresas locales no tienen el reflejo de incorporarlo en su manejo, pues lo vamos a pasar muy difícil en los próximos años, pero de momento hay una gran oportunidad, a mi modo de ver. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, no estaba planificado preguntas, pero si hay un par de preguntas, podemos cerrar esta conferencia. A ver. Felicitaciones por la magnífica presentación. Nos dejó, creo, la gran parte del público con la gran interrogante, nos planteó la inquietud, pero no la explicación sobre la diferencia y aspectos comunes entre patente, marca y derecho de autor. Hizo referencia a la confusión, pero no nos aclaró el tema, ¿no? No sé si los expositores antes ya se fueron, pero muchos países ya, y muy cercanos a nuestros vecinos, ya tienen bien claro en qué tecnología, como país, hay que invertir. O sea, acá escuché antes de que se está haciendo una perspectiva por sectores. La pregunta que es, ¿el Perú ya la tiene clara en qué invertir como tecnología para poder evitar este tipo de noticias de que la quinoa ya la estamos perdiendo? Vamos a preguntar, ¿el Perú ya la tiene clara? ¿COSITEC es la entidad que la está aclarando? Gracias. A ver, la primera pregunta es sobre propiedad intelectual. Yo le agradezco la pregunta porque me apasiona el tema. Fíjense, en una empresa se desarrolla una serie de intangibles y esos intangibles se pueden proteger de determinadas maneras. Hay unas herramientas que son las herramientas de propiedad intelectual. Entonces, una marca, pues lo conocemos todos, es el nombre que le damos o el símbolo, ¿no? Y sobre eso hay variantes, hay el nombre comercial, el nombre del establecimiento. Y en el Perú, cuando hablamos de propiedad intelectual, la gente utiliza marcas. Y hasta ahí es donde llega, en general, nuestro manejo, nuestro conocimiento. Ustedes van a ver, las grandes empresas peruanas tienen carteras de marcas, pero no tienen cartera de patentes, no tienen derechos de autor identificados. Y son las otras dos grandes categorías, ¿no? En las empresas se genera mucho conocimiento y ese conocimiento no está ordenado, no está identificado, no está protegido. Nuestro trabajo como empresa de propiedad intelectual, como consultores de propiedad intelectual, es justamente ayudar a esa identificación. Y entonces, cuando hay ahí un conocimiento que no se va a patentar, no es susceptible de patentar o por estrategia se decide no patentar, lo que hay que hacer es protegerlo como un know-how. Es un secreto industrial y lo que tiene que hacer es mantener ciertos niveles de confidencialidad, de exclusividad, etcétera, en el manejo de esa información que es valiosa y es su ventaja competitiva. Es la forma en la que esta empresa hace algo, la forma de trabajar algo o generar un producto determinado, un procedimiento determinado, que es distinto a cómo se hace en otras empresas. En la medida que sea solamente mi empresa la que lo hace y sabe hacerlo y es valioso y es un diferencial en el mercado,
Esa es mi ventaja competitiva. Y por lo tanto lo que hay que hacer es aprender a manejar todas estas categorías de propiedad intelectual que recaen sobre algunos de los intangibles que hay en la empresa. Hay otros que no voy a poder proteger, no sé, mi clima laboral, la relación con mis proveedores, no sé, son intangibles que no los puedo proteger, no puedo obtener un título de propiedad sobre ellos. Pero una marca, una patente, un derecho de autor, un secreto industrial, lo que hace es materializar ese intangible, tanto así que yo lo puedo vender como un activo, tan valioso como una propiedad, una casa, un mueble, ¿no? Y obviamente mucho más valioso en realidad, ¿no? ¿Sí? Y luego sobre, ¿qué era? Perdón, la apuesta, ¿no? ¿Por dónde está apostando el Perú? ¿Por qué tecnología está apostando el Perú? Me parece que no está claro. Y yo creo que el Perú tiene una biodiversidad maravillosa y sí tiene identificado que tiene una biodiversidad maravillosa, que el manejo de los conocimientos tradicionales también es un gran potencial. Lo que creo es que no está claro todavía cómo materializarlo, ¿no? Pero sí creo que hay una apuesta por ese lado muy clara. Y luego creo que hay muchas áreas. Justamente uno de los temas que hay que identificar es cuál es ese mapa tecnológico peruano, es una de nuestras propuestas. Hagamos pues un estudio de inteligencia acompañando lo que ha hecho CEPAL en prospectiva, ¿no? Y veamos cuál es nuestra fortaleza en cada área, cómo podemos complementarlo, qué tecnologías habría que adquirir de terceros si no tenemos que desarrollar todo de cero nosotros, ¿no? Pero sí está mucho por hacer ahí. Muchas gracias, Claudia. Bueno, para terminar, con eso terminamos este primer día. Solo para recordarles que, bueno, son la 1:30, hemos terminado bastante tarde. A las 3 reiniciaríamos con la breve presentación del boletín de envases y embalajes que se ha desarrollado para biodegradables para el sector pesca, que se ha desarrollado de la mano de Clark y Modet y el ITP. Están invitados a participar, son asientos limitados, 25 asientos, entonces la idea es un poco tener una dinámica para poder tanto ver un boletín, vamos que opinar sobre él y finalmente podamos tener los primeros insumos para desarrollar justamente esos temas que se han tocado, ¿no? Trabajos a futuro, ¿qué vamos a hacer el próximo año con respecto a este tema? Con esto cerramos esta parte, les agradezco muchísimo su participación, de verdad, muchas gracias por venir. Hasta luego.